Adán y Eva, el origen perfecto, la primera pareja, el comienzo de todo, o al menos eso nos dijeron. Desde niños, escuchamos su historia como si fuera la explicación definitiva de nuestros orígenes. Pero, ¿y si no fue así? Entonces, ¿qué versión cuenta la verdad? ¿La historia escrita para enseñar un propósito moral? ¿O la que reconstruimos a partir de fósiles, ADN y civilizaciones desaparecidas? ¿Y si no fue así? Es la pregunta que va a acompañarte durante todo este video. Quédate, porque lo que viene, los hitos históricos, las pruebas científicas y las comparaciones directas con el texto sagrado podrían cambiar para siempre cómo entiendes no solo el relato de Adán y Eva, sino tus propios orígenes como ser humano. ¿Y si no fue así? Adán y Eva, dos nombres que cualquier niño reconoce, incluso antes de aprender a escribir. La pareja que inicia todo, los protagonistas del mito fundacional que marca a millones de personas hasta hoy. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si esa historia no es el origen literal de nuestra especie, sino un espejo simbólico que oculta una verdad mucho más antigua y mucho más incómoda? El Génesis describe una cosa, un inicio perfecto. Un jardín donde la muerte no existía, donde la vida era eterna y donde el ser humano conocía directamente a su Creador. No había dolor, no había enfermedad, no había lucha, solo armonía. Un mundo tan ideal que parece hecho para que nunca se pregunte de dónde venimos realmente. Pero cuando levantamos la mirada del texto y observamos la evidencia física, el mundo que encontramos es radicalmente distinto. Nuestros primeros ancestros no vivían en la paz del Edén, sino en un planeta brutal. Grupos pequeños caminando por sabanas áridas, siguiendo animales migratorios, enfrentando sequías interminables, depredadores gigantes, incendios naturales, volcanes capaces de borrar comunidades enteras. No existía la inocencia, existía la supervivencia. Mientras la Biblia habla de una única pareja, la genética revela un mosaico inmenso, millones de individuos diseminados por diferentes regiones de África hace unos 200.000 años. Ninguno de ellos sabía que formaba parte de una historia humana. Solo intentaban vivir un día más. No había un Adán moldeado del barro, sino organismos que evolucionaron lentamente durante millones de años, a través de mutaciones, selección natural y adaptaciones biológicas. Y tampoco hubo una Eva nacida de una costilla. Lo que sí hubo fueron mujeres reales cazadoras, recolectoras, madres, migrantes que experimentaron la maternidad en condiciones extremas. Mujeres que caminaron kilómetros con sus hijos a la espalda, que cargaban herramientas, que buscaban refugio donde no había nada, que enterraban a sus muertos sin entender realmente lo que era la muerte. Mujeres que existieron miles y miles de años antes de que alguien escribiera el primer verso del Génesis. Y luego está la manzana, el símbolo de la desobediencia, de la curiosidad prohibida. En el relato bíblico, comer del fruto prohibido es lo que nos condena al sufrimiento. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si la curiosidad no fue una caída, sino la chispa de nuestra evolución? Porque lo que realmente transformó a nuestra especie fue eso, la capacidad de preguntar, ¿y si? ¿Y si usamos una piedra de forma distinta? ¿Y si seguimos a ese animal por el río? ¿Y si dejamos este territorio en busca de otro? ¿Y si probamos ese fruto, aunque no sepamos qué es? La ciencia muestra que cada avance en nuestra historia, desde dominar el fuego, hasta inventar herramientas, hasta cruzar continentes enteros, ocurrió porque no obedecimos ciegamente el instinto, sino porque dudamos, probamos, fallamos y volvimos a intentar. Algo completamente opuesto al mandato del Edén. Y luego está otro punto que casi nunca se menciona. La Biblia habla de una humanidad pura, descendiente únicamente de esa primera pareja. Pero los descubrimientos genéticos nos muestran que no somos puros. Somos híbridos. Cargamos ADN neandertal y denisóvano. Somos producto de encuentros, mezclas y migraciones, no de una línea única y aislada. Nuestro origen es más parecido a un río con múltiples afluentes que a un árbol con un solo tronco. La expulsión del Edén también cambia de significado si miramos nuestra historia real. No hubo un día en que dejamos un paraíso.
Lo que sí hubo fueron migraciones masivas impulsadas por glaciaciones, hambrunas, sequías, desaparición de animales y cambios climáticos. No fuimos expulsados por un ser divino, fuimos empujados por el planeta mismo. Y cada expulsión nos obligó a adaptarnos, a pensar, a reinventarnos. La Biblia narra un paraíso perdido. La ciencia narra un paraíso que jamás existió. Aún así, el mito persiste. ¿Por qué? Porque Adán y Eva cumplen una función que la ciencia nunca podrá cumplir. Nos dan una respuesta clara, humana, emocional. Nos dicen que el mal tiene un origen, que la muerte tiene una causa, que el mundo alguna vez fue perfecto y que podemos volver a él. Pero cuando confrontamos ambas visiones, no estamos negando la fe. Estamos enriqueciendo la conversación, preguntándonos qué quería transmitir realmente ese relato. ¿Y si Adán y Eva no fueron dos individuos históricos, sino la metáfora de nuestra transición de la inocencia a la conciencia? ¿Y si el árbol del conocimiento es en realidad la representación simbólica del momento en que nos dimos cuenta de que éramos mortales? ¿Y si la serpiente representa el miedo que siempre acompaña al avance? La ciencia nos enseña cómo llegamos aquí. La Biblia intenta explicar por qué somos como somos. Y este choque es la esencia de este canal. No para destruir creencias, sino para revelar capas que casi nunca se analizan juntas. Así que hoy, te invito a mirar a Adán y Eva no como un hecho histórico, sino como un mensaje. Y a mirar la evolución no como un enemigo de la fe, sino como la historia tangible de nuestra existencia. Porque cuando enfrentamos ambas narrativas sin miedo, descubrimos algo fascinante. La verdad probablemente no es ninguna de las dos por completo, pero tampoco está tan lejos de ambas. Y entonces queda una sola pregunta que atraviesa todo lo que somos. ¿Y si no fue así? Y ahora que viste este contraste entre mito, historia y evidencia, la pregunta ya no es quién tiene la razón. La verdadera pregunta es, ¿qué versión te convence más y por qué? ¿El relato simbólico del Génesis o la historia que nos revela la ciencia? Y si no fue así, ¿cómo nos lo contaron? Déjamelo en los comentarios, quiero leer tu perspectiva y abrir juntos este debate. Y si te gusta cuestionar, pensar diferente y explorar todo lo que siempre nos dijeron que no debíamos preguntar, entonces suscríbete y activa la campana, porque esta es solo la primera de muchas historias que podrían cambiar por completo la forma en que entiendes tu pasado. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Y si no fue así?